Y quise denominar este sermón Hombres que aman a las mujeres bíblicamente, con el propósito de que desde el principio quede claro que este no es un sermón para esposos, que cada porción de la Biblia es útil para todos y que todos, si bien no todos somos esposos, si eres un cristiano nacido de nuevo, deberías promover el amor cristiano bíblico de hombres hacia las mujeres. Es una característica de los que hemos nacido de nuevo, según lo que dice la carta a los Colosenses. Así que quiero que recordemos en Colosenses 3, vayamos juntos a Colosenses 3, la porción que vamos a estar estudiando y de donde hemos tomado esta porción. Recuerden que el propósito de la carta a los Colosenses es hablar de la suficiencia de Cristo, su supremacía, y estamos en la porción en donde Colosenses nos está ayudando a entender cómo aterriza esto de que Cristo es supremo para nosotros. Y hemos visto aspectos prácticos de la carne, renunciar al pecado, y empezamos ya en aspectos muy prácticos en relación con la esfera más importante para Dios en el ámbito cristiano, después de la iglesia, porque son lo mismo, la iglesia y la familia. La iglesia y la familia. La iglesia es una familia, la familia es definitivamente la sociedad que Dios creó. Así que vamos a tomarnos este tiempo para leer un corto texto. Ya leímos todo este texto en donde están estas aplicaciones prácticas. A partir de el capítulo 3 está esta frase en el versículo 1: si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y esta conexión de buscar las cosas de arriba en una forma práctica en la familia la vemos a partir del versículo 18, donde dice: mujeres, estén sujetas a sus maridos como conviene al Señor. El versículo 19 dice: maridos, amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas. Ese es el texto que vamos a exponer el día de hoy. Quiero que oremos, que oren por mí, porque el estándar que vemos aquí es un estándar que definitivamente yo no cumplo, pero que es mi deseo exponer fielmente para seguir siendo animado yo mismo, pero también a toda la iglesia, a que ustedes puedan ser animados en velar porque nuestra sociedad, que es la iglesia, pueda buscar fielmente un contexto, animar a hombres a que amen fielmente y bíblicamente a las mujeres, y que aún las mujeres podamos ser un instrumento para eso. Oremos al Señor. Señor, gracias por este tiempo. Dios, tú conoces nuestra propia realidad, conoces nuestra propia condición, y sabes que así como Pablo quería hacerle saber a los cristianos en Colosas que su cristianismo tenía que tener implicaciones prácticas en su matrimonio, en su relación de roles hombre y mujer, y que seguramente estaban en disonancia, no estaban en acuerdo con la fe que ellos decidían tener. Hoy te pedimos, Señor, que escudriñes nuestro corazón y que nos ayudes, Señor, a incrementar nuestra conciencia práctica de lo que debemos ser como hombres, como mujeres, para glorificarte. Y yo te ruego por nosotros, Señor, para que seamos una iglesia, una comunidad que pueda estar comprometida en desarrollar, impulsar, exhortar, amar a hombres para que amen bíblicamente a las mujeres, y para que nosotros, hombres, con ese estándar que nos has puesto tan alto, podamos confiar en el Evangelio, en el poder de tu gracia, en el poder de tu intercambio en la cruz por nosotros, para hacer lo que parece ser la labor más titánica de todo hombre, Señor. Ningún superhéroe, ningún hombre esforzado o líder se compara como el hombre sencillo, que de su hogar, tal vez de forma invisible, puede amar fielmente a su esposa, puede respetar a las mujeres y alentarlas a que puedan agradarte y ser lo que tú esperas de ellas. Y yo te ruego, Señor, que más que una predicación, hoy sea realmente este espacio un espacio en donde tú hables a mi corazón, Señor, como esposo, como pastor, y que hables también a los hombres y varones que están aquí, pero también a las mujeres, para que juntos, como iglesia, podamos promover definitivamente algo que necesitamos en la sociedad, y es que tu gloria sea vista en la manera en la que tú generas verdaderos varones, verdaderos hombres,
exaltan tu nombre, en la manera en la que aman y en la manera en la que no son hostiles con las mujeres. Señor, guárdanos de deshonrar tu nombre de esta manera e impúlsanos a confiar en Cristo para vivir en esta verdad. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y te entrego mi vida para que pueda ser usada para tus propósitos el día de hoy. Señor, te necesito más que nunca, Señor. Amén. Amén. Bueno, este sermón es también un tema común. Digamos que cuando hablamos de la sumisión, cuando hablamos de que hemos sido creados como hombres y mujeres en roles, creo que un tema más difícil de ver es el tema de cómo la mujer se somete al liderazgo del hombre. Digo más difícil de ver, es como es menos común en las iglesias. Pero por otro lado, también vemos que ha sido tratado el tema del liderazgo y la autoridad del hombre de formas también distorsionadas. Recuerdo que hace un tiempo conocí a un líder de hombres en Medellín que estaba promoviendo una actividad para hombres. Y esta actividad era una actividad que aún ofrecían a las empresas como una estrategia para atraer a más hombres a Cristo. Y esta estrategia estaba basada en unos campamentos que hacían, en donde ellos trataban de inducir al hombre citadino a una masculinidad más robusta. Entonces ellos hacían campamentos en donde prácticamente ellos volvían al lodo, se arrastraban, gritaban y eran una especie como de soldados, y después por ahí tenían una reflexión. Esto fue un ministerio muy famoso en los años 2000 y ahí en adelante, y la gente le encantaba porque en realidad tal vez esa evolución de la sociedad hacia la oficina hacía que tal vez algunas manifestaciones de la masculinidad no estuvieran tan manifiestas, y entonces ellos podían ver como algunas de sus características podían tomar algo de fuerza. El gran problema de este ministerio, fue un ministerio muy famoso con un libro muy famoso que se llama Salvaje de Corazón. No acostumbro en el púlpito a hablar algo de otras personas, pero creo que el mal enfoque que tiene este libro, esto tiene una connotación teológica, es que está buscando una transformación física, una transformación tal vez posicional, una transformación de actitud hacia afuera. Y creo que eso no es posible si realmente no vemos lo que Dios dice acerca del corazón y donde realmente Dios está esperando que el hombre sea masculino. La verdadera masculinidad no la vamos a recuperar trayendo fuerza y trayendo un montón de testosterona en el aire y hombres que manifiestan masculinidad por su fuerza y por la forma en la que se comportan al exterior, sino que lo que Dios quiere es mucho más que eso. Y un verdadero hombre, lo hemos visto aún en los estudios con hombres, está caracterizado por un corazón amoroso, pero un corazón justo, un corazón, hoy vamos a ver, que busca la salvación. Y teniendo en cuenta esto, este texto nos recuerda cuál es el propósito del Señor al redimir a los hombres. ¿Y qué está esperando eso el Señor está esperando de la práctica de esos cristianos en su matrimonio? Y por eso el texto dice así: maridos, amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas. El día de hoy vamos a dividir esta porción pequeña en dos asuntos, y el propósito es que juntos como iglesia podamos promover y ver que nosotros también estamos interesados en impulsar lo que realmente es el liderazgo masculino y cómo el hombre debe amar. ¿Qué esperamos de la masculinidad bíblica? Y lo vamos a ver en dos puntos. Primero, que los maridos deben amar a sus mujeres. Y cuando vemos en el contexto, este libro está hablando acerca del amor entre matrimonios. Seguramente era algo que Pablo quería fortalecer. Recuerden que lo que Pablo está queriendo con la gente en Colosas es que ellos no vivan una espiritualidad espiritualoide, cosas espirituales, experiencias, religiones místicas, sino que ellos sean unos cristianos que se están gozando de la suficiencia de Cristo, pero que eso es coherente con su vida, y que su vida es una manifestación de cómo Cristo es suficiente y está reinando puntualmente, en este caso, en sus familias, en su hogar, en su masculinidad. Y ese primer punto nos recuerda eso, que nosotros debemos amar a nuestras esposas, pero también nos recuerda, tú que eres soltero, no te sientas fuera del paréntesis. Si tú eres soltero, no importa, porque la Biblia, cuando habla de hombres, asume que en algún momento van a ser esposos.
asume que en algún momento van a hacer ese rol de hombre en donde quiera que están, en sus oficinas y donde quiera que el Señor los lleve. Y si el Señor tal vez no te ha permitido casarte hasta el día de hoy, tú también tienes la responsabilidad de responder a ese llamado, de promover la masculinidad bíblica en tu casa, en tu trabajo, contigo mismo, donde quiera que vayas. Así que el primer punto es: los maridos deben amar a sus mujeres, y el segundo punto: los maridos no deben ser ásperos con ellas. Y vamos a ver por qué Pablo cita específicamente el tema de ser ásperos y esto cómo tiene que ver con nuestra aplicación práctica. Así que quiero repetirte algo que quiero que se te quede en la mente, y si esto es lo único que se te queda cuando salgas de aquí, quiero que lo recuerdes. Si tú has nacido de nuevo, debes promover el amor cristiano y bíblico de hombres hacia las mujeres. Lo que está diciendo Pablo es que si la supremacía de Cristo, si la suficiencia de Cristo está siendo coherente en tu vida, tú vas a defender que la iglesia, que tu familia, que el contexto sea un lugar en donde tú prácticamente puedas impulsar lo que significa la masculinidad bíblica. Es una responsabilidad cristiana. Nosotros como cristianos tenemos muchas responsabilidades personales, pero la responsabilidad práctica más directa de nuestra fe tiene que ver con nuestra familia. Y si hablamos de la familia, tenemos que hablar del rol de la mujer que hablamos hace 8 días y tenemos que hablar del rol del hombre. Y vamos a usar un texto que los comentaristas dicen que es como un texto de apoyo porque se parecen mucho. Unos dicen que Pablo tal vez estaba copiando el uno del otro, que se inspiró en Colosenses para ampliar en Efesios un poco más lo que significa esto, y están hablando casi de lo mismo, es el mismo autor, y vamos a usarlo hoy para que nosotros podamos comprender qué significa esto de amar. ¿Qué es lo que la Biblia dice cuando está hablando al hombre: ama a tu esposa? ¿Qué es lo que queremos enseñar como iglesia cuando queremos decirle a los hombres: deben amar bíblicamente a las mujeres? ¿Qué significa el amor cristiano? Y vamos a estar también, si quieren pueden ir a Efesios 5:25, vamos a estar por un buen tiempo ahí. Nunca los llevo a otro texto, pero este texto va a ser un ancla para nosotros hoy. Efesios 5:25. De ahí en adelante vamos a ver cómo el mismo apóstol Pablo nos explica qué significa amar a las mujeres. ¿Qué significa lo que Dios espera de los hombres cuando les dice amen a las mujeres? ¿Será que lo que Dios está esperando solamente es un amor romántico como el que estamos buscando en las telenovelas o en las películas, en donde el conquistador, en donde el hombre con ese perfil perfecto va y conquista a la mujer? Bueno, vamos a ver realmente qué es el amor. Porque la sociedad, una de las cosas que ha afectado y que ha condicionado nuestra cosmovisión es la manera en la que redefine los valores más importantes. Lo que está haciendo aquí Pablo cuando le está explicando a la iglesia en Colosas es que si tu religión es verdadera, si Cristo es suficiente en tu vida, o si quieres ver la suficiencia de Cristo, esto debe estar relacionado en tu rol como mujer, esto debe estar relacionado en tu rol como hombre. Así que Efesios nos va a ayudar a ver cómo entonces Dios espera que los hombres amen a las mujeres. Efesios 5, versículo 25 al 33 va a ser nuestra ilustración para explicar esto que Pablo dice cuando dice: maridos, amen a sus mujeres. Versículo 25 dice así: maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así también deben amar los maridos a sus mujeres, como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por esto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y la iglesia. En todo caso, cada uno de nosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. Vemos que sigue el mismo propósito.
Si eres cristiano y eres creyente, debes promover el amor cristiano de hombres hacia mujeres. Es nuestro propósito como creyentes también. Así que vamos a ver qué significa esto de amar con estos versículos una vez que los leímos. El versículo 25 al 27 nos expresa más puntualmente acerca del amor, lo que Dios espera de la masculinidad. Dice: maridos, amen a sus mujeres así como Cristo amó la iglesia y se dio a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. El esposo, que fue amado perfectamente en Cristo, también puede amar perfectamente en la medida en la que Dios le capacita para amar a su esposa. Y cuando digo perfectamente, no estoy diciendo que tiene que ser sin error, sino que asimismo Dios, si se encarnó en él, ese mismo poder de Cristo le capacita para ir hacia el propósito de amarle a esa mujer. Ver cómo Cristo, por ejemplo, en este propósito que tiene Pablo aquí, es la comparación del amor de el Señor por su iglesia. Es la comparación que él hace en el versículo 25: maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y ese a sí mismo por ella, esa comparación de lo que Dios espera, tal vez no va a ser que nosotros vayamos al monte de las Tres Cruces aquí en Cali, que seamos crucificados para mostrar nuestro amor hacia nuestras esposas o hacia las mujeres. Pero cuando la palabra de Dios, así como Cristo, quiere decir que hay una esencia de lo que Cristo hizo que nosotros debemos imitar, y hemos de creer que el poder de Cristo en nosotros, si hemos nacido de nuevo, nos capacita para usar esa misma esencia para amar a nuestras esposas y a nuestras mujeres. Y nos tendremos que preguntar entonces cómo Cristo amó a la iglesia, cómo Cristo amó y se dio a sí mismo por ella. ¿Qué significa esto de que Él se dio a sí mismo por ella? Y podríamos decir muchas cosas. Él se entregó, sacrificó su vida, renunció a su gloria. Podríamos pensar en todas las implicaciones de cómo un hombre podría renunciar a su propia gloria para amar a su esposa, pensar en todas las cosas que tendría que renunciar, que son importantes para él. Fue calumniado, por ejemplo, soportó la humillación, fue traicionado, fue humillado, fue molido. La ira de Dios cayó sobre él con el propósito de que su esposa, o sea, el pueblo de Dios, que la Biblia llama esposa de Cristo, bíblicamente el pueblo de Dios es la esposa de Cristo. Entonces se llama que es comparación con lo que Cristo tiene en relación con la iglesia, en comparación a la relación del hombre con la mujer. ¿Y qué fue lo que hizo Cristo? Se sacrificó, se despojó. Y si pudiéramos dimensionar la grandeza de lo que pasó con Jesús, pudiéramos ver que Él tuvo esa entrega, tuvo ese sacrificio. Y una cosa sí es cierta, que cuando decimos como Cristo, lo que está diciendo Pablo aquí es que amar a las mujeres no necesariamente va a ser fácil. Hay en unos momentos en donde amar a mi esposa es fácil. En la mayoría de momentos ella es una esposa especial que me inspira, pero hay unos momentos que, ya sea por mi pecado o sea por el de ella, amarla no es fácil. Y la decisión que está diciendo Cristo y la exigencia que Dios le hace al hombre, y por eso les decía hace 8 días, que tal vez la exigencia que Dios le hace al hombre es una exigencia mucho más alta, y nosotros tenemos que asumir esto como una responsabilidad cristiana. El hombre, cueste lo que cueste, difícil que sea la situación, difícil que sea la circunstancia, debe asumir, así le sea humillación, así le sea difícil, así le cueste su tiempo, le cueste su dinero, le cueste su dignidad, amar, entregarse, darse, hacer lo que esté a su alcance para amar, para entregarse. Y eso es una primera parte, como Cristo. Eso nos ayuda a pensar. Por ejemplo, para hacer la primera pausa, tal vez no nos vamos a entregar igual que Jesús, y como vemos que el estándar es muy alto, entonces podríamos decir, no, pero eso fue Jesús, yo no puedo hacer eso. Pero realmente mi vida manifiesta que yo estoy dispuesto a perder con tal de mostrar amor a las mujeres que tengo a mi alrededor, y puntualmente a mi esposa. Mi esposa sabría que yo estoy dispuesto a perder
Mis hermanos, ustedes no saben cuánto yo estoy dispuesto a perder cuando aún tengo que dejar las cosas que considero santas, como el estudio de la palabra, por ir a barrer y por ir a lavar platos, porque eso hace a mi esposa sentir amada y yo siento que estoy perdiendo. Para muchos eso será sencillo, pero para mí es una lucha. Y hay hombres que seguramente experimentan esta misma lucha y ustedes tienen que pensar cuáles son las cosas que a ustedes realmente les significan entrega y sacrificio. ¿Están dispuestos a sacrificar? Eso es lo que Dios espera de nosotros. Y lo más interesante de todo cuando pensamos en que amar es difícil, es que para el Señor implicó un sacrificio no solamente por lo que Él hacía, sino por el objeto, a quien Él estaba amando. Jesús no estaba amando una esposa muy inspiradora. En muchas porciones de las Escrituras vemos que la esposa de Cristo amó todo menos a su esposo, a su prometido. La esposa no le deseaba, su esposa no le respetaba, su esposa no quería ser su esposa. La esposa de Cristo le despreciaba, le era infiel con otros dioses. Dice también Isaías y los profetas reclamando al pueblo de Dios cómo ellos habían sido infieles adorando a otros dioses. Una esposa difícil de amar, pero Cristo asumió todas esas características como una esposa que valía la pena amar y que ese sacrificio valía la pena. Y es ahí donde tenemos que conectar con la segunda parte. Y es que no importa cuánto nosotros nos esforcemos por amar, si ese amar no tiene un propósito. Más adelante en Efesios, el mismo Pablo nos enseña a partir del versículo 26. Dice así, el versículo 26, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante. Entonces, lo que está haciendo Pablo aquí es decir que sí, Cristo se sacrificó de esa manera, pero Cristo no fue colgado en la cruz para que todo el mundo dijera, ¡ay, qué lindo lo que Cristo hizo! Es tan hermoso y tan admirable lo que Él hizo. Y dejar ese sacrificio simplemente en un bonito acto de moral que tal vez nadie repita. Lo que está diciendo la palabra de Dios es que hay un propósito. La palabra para en el versículo 16 del capítulo 5, versículo 26 de Efesios, nos dice que la razón por la cual todo ese sacrificio vale la pena es porque había un propósito. Y la palabra para dice para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Entonces el sacrificio de Cristo no solamente era un sacrificio en vano, un sacrificio para que la gente dijera, este es el mejor maestro de moral. No, el sacrificio de Cristo tenía el propósito de la santificación, como dice el texto. Entonces la razón por la que los hombres deben amar valientemente, y si hablamos de ser salvajes de corazón, y si realmente necesitamos hombría, es para amar con decisión de tal manera en que podamos amar como Jesús nos enseñó a amar. A una esposa, a una mujer que tal vez no nos está inspirando a amar mucho. Que podamos amarla en los mejores momentos, pero que también podamos amar en los momentos en donde no es tan fácil amar. Y eso es ser hombre. Tener la valentía de cuando me están aún humillando, cuando estoy recibiendo lo que no espero, cuando aún no es lo mejor lo que espero de la mujer, yo pueda decididamente obedecer a Dios, sacrificar aún mi orgullo, por amar, porque hay un propósito especial, es la santificación. ¿Por qué Dios nos amó así? ¿Por qué Dios amó a su pueblo con tal entrega? Porque Él tenía un propósito, santificarla, dice el versículo 26, después de la coma dice, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Y esta porción lo que hace referencia es una costumbre que tenían los matrimonios en ese tiempo. Siempre habían rituales de purificación y antes de que la mujer se casara, al igual que muchos rituales, la mujer tenía un ritual de lavamiento. Y Pablo está usando ese ritual para compararlo en cómo el nuevo nacimiento también tiene algo que simboliza ese pacto de compromiso y santificación, como por ejemplo el bautismo. Lo que está diciendo Pablo aquí es que el bautismo, lo que estamos representando a través del bautismo, no es un ritual, sino que el deseo de Dios al entregar sacrificalmente su vida por la mujer, por su esposa, y lo que Dios espera de nosotros
es que nosotros seamos el instrumento para que la mujer pueda, a través de la palabra, el agua de la palabra, representar esa redención, ese compromiso, esa libertad que solamente Cristo puede hacer a través de ese mensaje del Evangelio. La palabra hace referencia al Evangelio, a lo que Cristo es cuando se predica y las personas nacen de nuevo. Y si tú eres cristiano y estás casado con una persona que nació de nuevo, entonces tu propósito es que ese lavamiento del agua que sucedió cuando esa persona confió de nuevo sea cada vez más incrementado, y que esas mismas verdades que le hicieron nacer de nuevo, las verdades del Evangelio, poniendo su confianza en Jesús, sean nutridas para que esa mujer pueda, así como dice el versículo 27, tiene un propósito. ¿Cuál es el resultado de la santificación de ese amor? Es un amor que está buscando la salvación. El versículo 27 dice, a fin de presentarla a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así no parezca que Dios nos haya salvado a través de la obra de Cristo, el intercambio que Él ha hecho por un corazón que amaba el pecado, y hemos sido intercambiados por el corazón de Cristo por fe. Ese intercambio hace que aún nosotros, aunque estemos experimentando aquí por nuestro pecado, pero también por nuestro cuerpo fallido, por el contexto de un mundo caído, el pecado, cuando nosotros seamos llevados y cuando seamos transformados, nosotros vamos a ser un pueblo perfecto, porque vamos a ver la presencia de Dios, y la gloria que dice Apocalipsis 21 de ese pueblo es que va a haber un resplandor. Es como si fuera un pueblo perfecto, del cual Dios pueda ver su esplendor, su gloria. Y lo que quiere aquí representar Pablo es que el trabajo del hombre en el amar y en el sacrificarse tiene un propósito. No solamente me voy a sentir humillado por nada, no solamente me va a tocar esforzarme por nada, sino que tiene un propósito, y es que Dios va a bendecir ese amor sacrificial cuando tú puedas tener la intención de capacitar, de impulsar, de animar a esa mujer para que sea más conforme a la imagen de Dios. Entonces lo que vemos aquí es que si vemos una sujeción de la mujer en el sermón pasado, también vemos una sujeción del hombre a Cristo. Y cómo esa sujeción genera una dinámica hermosa en donde juntos crecemos a la imagen de Dios. Ahora quiero preguntarte, si tú eres un creyente verdadero, ¿estás promoviendo el amor cristiano de hombres hacia mujeres? ¿Es tu característica cuando la gente te vea en tu trabajo, en donde quiera que estás, en tu hogar, tu mujer, tu esposa? Podría decir de ti cómo Él se sacrifica por mí para que yo crezca en el Evangelio. Esa es tu característica. Bueno, lo que está enseñando Pablo a los colosenses es que si tú has nacido de nuevo, deberíamos ver eso en ti como cristiano verdadero. Un amor y una pasión por ver a mujeres conformándose a la imagen de Dios, porque Dios quiso bendecir tus manos, tu boca, tu vida, para que sea el instrumento para presentar a tu esposa, y puntualmente en el matrimonio, la responsabilidad del esposo. Cuando llegue delante de la presencia de Dios, no solamente va a ser decir qué fue lo que pasó con su vida, sino por lo que vemos en el capítulo 5 de Efesios, es que Dios también te va a pedir cuenta de lo que hiciste con tu esposa y cómo le alentaste para que pudiera crecer en el Evangelio, para que pudiera arrepentirse si es necesario. Tal vez estás casado con una esposa que no ha nacido de nuevo, tal vez tienes a una pareja que no está seguro de su crecimiento cristiano, y si eres soltero, tu propósito debería ser promover esto en hombres y también promover esto en tu propio corazón alrededor de las mujeres que te rodean. Que tú puedas ser el instrumento para que esas mujeres puedan crecer en la santificación. Eso es ser un hombre. Lo que la palabra de Dios dice es que eso es ser hombre. El esposo que amó perfectamente a su esposa modela la relación de los que hemos resucitado con Cristo. Si nosotros hemos resucitado con Cristo como hombres, como iglesia, debemos promover que los hombres sean el instrumento para, a través de la palabra, edificar la salvación y la imagen de lo que Dios espera de la mujer. Y eso también nos dice algo. Por ejemplo, mujer, eso es algo que también he tenido que edificar en mi casa y hablarle también a las mujeres.
Dios ha provisto y Dios ha bendecido al hombre para santificar la vida de la mujer. ¿Cómo está tu corazón para permitir que hombres piadosos puedan ayudarte en ese proceso de santificación? Tal vez somos esas mujeres, no puedo ser enseñada, o tal vez no soy enseñada por nadie, o soy autosuficiente, o ¿por qué me va a enseñar a mí? O tal vez no tengo quien me enseñe. Bueno, hay hombres, la iglesia provee eso. Y qué bonito ver que haya una relación en donde nosotros podamos reconocer el liderazgo masculino como una manera en la que Dios está proveyendo para la santificación también de las mujeres. Pero también una gran responsabilidad, y es que el primer punto se vea, en donde realmente vemos hombres que están decididos a amar sacrificialmente. Eso va a implicar aún dejar tu personalidad para que las mujeres puedan ver un amor sacrificial, un amor esforzado, y que les sea fácil también aprender acerca de ti. Yo quiero preguntarte esto: si de pronto para ti esto ha sido como chino, y por qué yo tengo que promover el liderazgo de otros hombres, yo ni siquiera estoy casado, o tal vez estoy casado y lo que me está funcionando está bien. Lo que la palabra de Dios dice es que esta es la manera en la que le glorificamos. La suficiencia y la supremacía de Cristo se ve en la forma en la que se relacionan el hombre y la mujer. Y yo quiero preguntarte a ti, tal vez, si esto no te suena, si no es la conexión con la salvación que tú esperas, que te preguntes por qué. Debería apasionarnos. La razón por la que debería apasionarnos es porque nuestras sociedades están carentes de hombres que amen como Cristo. Los problemas familiares, los problemas de los jóvenes en delincuencia, la mayoría de veces es porque los hombres no aman sacrificialmente. Apenas la mujer queda embarazada, me voy. Usted verá qué hace. No es mi responsabilidad, no hay sacrificio, la gente no quiere tener hijos, no queremos comprometernos con la vida del vecino. Hombre, sabemos que el vecino, sabemos que el otro miembro de la iglesia, el asistente, no está viviendo fiel a este propósito. Nosotros tenemos que ser una comunidad que se encargue de reproducir un cristianismo bíblico en la masculinidad. Es urgente. En el sermón pasado no alcancé a contarles, pero la conexión de la homosexualidad viene aún del feminismo. Cuando la mujer le toca asumir el papel del hombre, después de eso ella empieza a darse cuenta que tal vez ella quiere buscar un lugar que al hombre le pertenece. Y esa búsqueda de igualdad se transforma también en las personas que tenían una desviación sexual. Y todo esto es por la ausencia del rol del hombre en la sociedad. Así que cada vez que nosotros no asumimos nuestra masculinidad sacrificial en búsqueda de la santificación de las mujeres, dejamos un papel que el pecado, que el enemigo y que nuestra sociedad está supliendo de formas destructivas. Así que quiero animarte. Si tal vez tú no te identificas con este rol de hombre, tal vez es la primera forma en la que debes arrepentirte. Tal vez esto sea porque no has conocido verdaderamente el sacrificio de Cristo por ti. Y si eso es así, hoy es el día en donde necesitas arrepentirte. Si tú estás negado a ver esto, si esto no es parte de lo que tú quieres vivir como cristiano, tal vez estás siguiendo un cristianismo diferente al cristianismo bíblico. Y eso es lo que está haciendo Pablo en Colosenses. El cristianismo no se trata de las cosas espirituales que ustedes están experimentando, no se trata del legalismo. ¿Cómo está tu familia? ¿Tu esposa? ¿Tus amigos más cercanos podrían decir que tú eres un hombre así? Tu mujer, joven, soltera, donde quiera que estás, ¿podrías decir que eres una mujer que también se está conformando para impulsar este tipo de hombres? Necesitamos arrepentirnos de no ver esto como una prioridad en la sociedad y en nuestra iglesia. Y el primer propósito cuando vemos a Jesús dándose a sí mismo es que nosotros podamos reflejar esto en nuestra vida. El Señor espera que nosotros como esposos amemos con los ojos puestos en la santificación. Ahí sacrificarse tiene un propósito. Vale la pena entregarte a el amor por mujeres que sean conformadas a la imagen de Dios, porque Dios prometió que ese iba a ser el método. Al menos en el matrimonio hay una garantía. Y como hombre y como mujer proveyendo para que esto suceda, nosotros podemos confiar que el Espíritu Santo de Dios
nos va a capacitar para llevar a cabo esta obra de santificación, porque Él diseñó que fuera así. Así que, ¿cuál es el propósito de tu entrega y sacrificio? Es algo que tienes que evaluar. Algo muy común para nosotros. El versículo 26 dice que el propósito de la entrega era para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Muchas veces, mis hermanos, quiero decirles que veo hombres que se sacrifican solamente por tener contenta a la esposa. ¡Ay, para que no discuta! ¡Ah, para que no me diga nada! No, para enamorarla más. Y digamos que todas esas cosas en algún momento, mis hermanos, eso nos va a ayudar, pero son propósitos desviados. Y sobre todo quiero serles sincero, y yo en esto quiero hacer un llamado fuerte a los hombres. Yo veo muchos hombres no asumiendo su rol de sacrificarse en amor porque realmente estén buscando la santificación, sino porque veo hombres que están asumiendo el rol de sacrificarse porque le tienen miedo a la esposa, porque la esposa es más brava que él, entonces se sacrifican. En el trabajo veo hombres que más bien se quedan callados, no porque estén siendo prudentes, sino porque no se sienten competentes ante una mujer que se ha desarrollado de una manera como se ha desarrollado. Mis hermanos, yo quiero decirles que también de eso tenemos que arrepentirnos. Nosotros no estamos llamados a imponer nuestro liderazgo, pero tampoco estamos llamados a quedarnos relegados aquí por miedo o porque no tenemos las competencias de la mujer. Tenemos el respaldo de Dios para seguir avanzando en un propósito que tenemos como llamado en nuestro rol, y es buscar la santificación en la vida de la mujer. No nos quedamos callados porque no seamos lo suficiente. Tenemos un llamado y tenemos que hacerlo. Así que si vamos a hacerlo amorosamente, pero vamos a hacerlo con el propósito de buscar la santificación, buscar cómo Cristo es glorificado en la vida del otro. Y esta palabra es clave. El bautismo que cada persona hace cuando cree en Cristo es un símbolo del nuevo nacimiento. Y cuando nosotros vemos que en el texto dice que la mujer y que la esposa fue lavada por el agua de la palabra, la manera en que el hombre debe hacerlo no es con sus propias fuerzas, no es con sus propias estrategias de manipulación, en las que yo también he caído en cualquier momento. Como ya no puedo hacerlo a la fuerza, entonces empieza uno a manipular con cosas, con situaciones. La palabra de Dios dice que con lo que nosotros debemos hacer esta labor de santificación es con la palabra. Entonces también eso habla mucho acerca de lo que los hombres deberían ser. Los hombres deberían ser hombres bíblicos. Mis hermanos, ¿cómo vamos a pedirle al hombre que ame sacrificialmente como Cristo amó la iglesia y que busque la santificación de ella si su propia santificación está en ceros? Si no tenemos hombres bíblicos que saben estudiar la Biblia y siquiera tienen un tiempo diario en donde leen genuinamente la palabra de Dios para que Dios purifique su vida, entonces estamos en graves condiciones frente a la sociedad. Necesitamos como iglesia, y por eso esto es un mensaje para todos, necesitamos como iglesia proveerle a nuestra propia vida y a la sociedad hombres bíblicos. Si usted tiene un hombre al lado y ese hombre no hace el devocional, usted tiene que saber que ese hombre está bien mal y está en un pecado grave. Si ese hombre no se expone a la palabra de Dios, no va a ser el instrumento que la sociedad necesita para buscar la santificación en la esposa. Una esposa que no está santificada no provee hijos santificados y la sociedad se desbarata. Tiene mucho sentido. Entonces, hombre, yo te ruego ahí donde estás, déjate animar por las mujeres de la iglesia y sea animado. Si tú no te estás exponiendo diariamente a la palabra de Dios, ¿cómo vas a buscar la santificación en una mujer? ¿Cómo vas a liderar sacrificialmente si no conoces a través de la palabra cómo Cristo se ha sacrificado por ti? ¿Por qué los matrimonios se dañan entonces? Necesitamos hombres bíblicos. El propósito es glorioso. El versículo 27 dice: a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuera santa e inmaculada. Lo que Dios quiere del matrimonio es un equipo en donde Dios usa al hombre para poner la palabra de Dios en el centro de su casa y que eso sea el instrumento para que esa familia refleje la gloria de Dios.
Necesitamos hombres bíblicos que pongan la palabra en el centro. Los puritanos marcaron la historia del cristianismo. ¿Y qué eran los puritanos? Gente que amaba al Señor, amaba la palabra, pero en sus casas tenían altares todos los días. Llevaban a la familia, así sea un poquito, vamos a leer la palabra de Dios, qué Dios dice de nosotros. Y necesitamos volver a las costumbres de la iglesia primitiva, necesitamos volver a las costumbres de la gente que marcó diferencia en la historia. ¿Por qué eran especiales? ¿Por qué eran diferentes a nosotros? Porque eran hombres valientes, sacrificiales, bíblicos. Y lo que nos recuerda esto también es que nosotros como hombres en muchas ocasiones no somos esto. Y yo me veo desafiado para vivir esto. Es demasiado grande este llamado. Pero por eso hermosamente, miren la relación que Dios hace para dar este llamado tan grande a los hombres. No será por nuestra fuerza, no será por nuestra capacidad y por nuestra masculinidad. Lo que hace Pablo es comparar esto con el sacrificio que Dios hizo. Nosotros podemos hacer esto por el poder del Evangelio, porque ya Cristo lo hizo por nosotros. Miren lo que dice el versículo 25, amen a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Y en el versículo 25, cuando Pablo dice se dio a sí mismo por ella, está el secreto de que los hombres puedan hacer esto, porque ya si ellos han nacido de nuevo, ya Cristo se dio por ellos, ya Cristo se sacrificó por ellos, ya Cristo está en ellos. Y aquel que se entregó, aquel que buscó por todo su sacrificio, santificar a la esposa, que era su pueblo, habita en todo creyente verdadero. Y si tú has confiado en Jesús, y si Cristo habita en ti, tú tienes el mismo poder de buscar la santificación de tu esposa y de las mujeres que te rodeen por fe. Entonces, por eso podemos decir que esto no es una enseñanza moralista, sino una enseñanza que nos lleva a confiar en el Evangelio. Mis hermanos, cuando yo y mi esposa estamos mal, yo no quiero hacer un altar familiar, es lo último que yo quiero hacer. Y ustedes no se imaginan cómo batallo, ustedes no se imaginan cómo lucho cuando yo estoy en mi corazón lleno de rencor y amargura contra mi esposa. Y cómo yo sé que la palabra de Dios me dice, ámala con la palabra. Mis hermanos, ustedes no saben el consuelo que yo tengo al coger la Biblia y ni siquiera poder mirar a mi esposa y decirle, amor, tenemos que hacer esto. Porque el Señor dice que es bueno y el Señor me ordena que lo haga. Y ni siquiera puedo mirarla. Porque no nos hemos reconciliado. Porque tenemos problemas, porque somos pecadores, porque somos humanos. Y ustedes no saben la bendición que hay cuando yo pongo la palabra en el centro y empiezo a señalarle a mi esposa tal vez cosas que yo ni siquiera estoy cumpliendo ese día. Pero el poder de la palabra que lava renueva mi hogar. Y Cristo toma el control. Y para eso se necesita muchísima valentía. Yo me siento un cobarde con ese estándar. Pero el Señor prometió que Él iba a santificar a su esposa a través de este actuar. Hombre, tienes que asumir este llamado. Mujer, tienes que animar a hombres a que asuman este llamado. Y quiero preguntarte, ¿tú quieres proveer para la mujer un camino de santificación? ¿Realmente crees que la ira de Dios se derramó sobre Cristo para que hoy tú no seas un pecador condenado, sino que seas un instrumento también en las manos de Dios para con tus heridas sanar las heridas de mujeres? Mujer, ¿tú crees que tu vida es un instrumento para proveer la masculinidad de otros hombres? Mis hermanos, no confundamos la paciencia de Dios con la permisividad de Dios. Dios ha tenido paciencia con una masculinidad realmente degradada, pero no es lo que Dios espera de tu masculinidad. Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando nosotros ya justificados por la sangre, por Él seremos salvos de la ira, porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Y mucho más estamos ahora reconciliados, seremos salvos por su vida. Él nos ha reconciliado para que nosotros seamos valientes
y busquemos la reconciliación. Hace poco escuché la historia de un pastor que se quejaba porque su esposa no le pedía perdón, y se quejaba que su esposa no le pedía perdón, no reconocía las cosas. Entonces otro pastor le decía: tú eres igual que Adán. Cuando permitió que la serpiente engañara el corazón de su esposa y no dijo nada, ¿estás viendo que ella no pide perdón? Es porque está endureciendo su corazón. No vas a decir nada, eres igual que Adán. Y eso es sacrificial. Tal vez ella es la que ha ofendido, o tal vez ni se ha dado cuenta. Nuestro papel como esposos es ir a la cruz y buscar la reconciliación, cueste lo que cueste. No nos estamos humillando para quedarnos en el suelo, estamos buscando la gloria de Dios a través de la santificación. No nos quedamos callados para que no haya pelea, hablamos en el momento adecuado buscando la reconciliación para mostrar lo que está mal y lo que debe ser cambiado a la luz de la palabra. Necesito tener las herramientas de la palabra, lo que Cristo ha hecho por mí, para generar un matrimonio que realmente glorifique a Dios, porque Cristo se reconcilió con los pecadores. ¿Quiénes somos nosotros para no reconciliar? Y Dios le dijo al hombre: va a ser tuyo la carga de siempre asumir la responsabilidad de reconciliarte, cueste lo que cueste. La mujer debe hacerlo, y así como decíamos la vez pasada, las mujeres se someten a los hombres, pero hay momentos en donde es mucho más fácil someterse a los hombres. Cuando son amorosos, cuando son sacrificiales, cuando no son irrespetuosos, cuando no someten a la mujer a la fuerza. Pero también hay momentos en donde va a ser más fácil cumplir ese papel de hombres, cuando tú entiendes como mujer que si el hombre te está mostrando la Biblia, así te haya ofendido, es la palabra, la autoridad, y Dios lo está usando para la reconciliación. Entonces humildemente debemos humillarnos ante el poder de la palabra de Dios y aceptar lo que Dios está haciendo a través de ese hombre. Y así el Señor se glorifica en cómo nosotros vivimos esto, como Cristo lo hizo. Él se entregó para mostrarnos su gloria en la reconciliación. Hombre, te va a costar tu dignidad. Hombre, te va a costar tu dinero. Te va a costar tu tiempo. Te va a costar tus prioridades. Te va a costar tus sueños. Te va a costar tu orgullo. Te va a costar todo vivir en este rol. Mujer, tienes que involucrarte en esto. Tienes que promover el liderazgo de un hombre bíblico. Tienes que comprometerte como iglesia, a ver más hombres aquí comprometidos con la Escritura. Necesitas proveer un cristianismo real en la vida de los hombres, y también es tu responsabilidad. La esposa que Cristo amó no era lo que Él quería que fuera, pero por su papel de santificación en ella, la iglesia está dando gloria a Dios. No por ella misma, sino por el sacrificio del esposo que confió en la obra de Cristo a través de ese sacrificio que Él haría. Y así mismo es nuestro llamado. Así como Cristo se ha sacrificado por nosotros, nos sacrificamos confiando en que la obra de Cristo va a actuar en esa mujer. Se dio al Padre como un reemplazo de lo que Él como pueblo no podía hacer. Jesús se entregó y reemplazó al pueblo en las cosas que Él no podía dar. Su juicio fue reemplazado y Él asumió el castigo que el pueblo merecía. En muchas ocasiones vamos a tener que asumir consecuencias. Vamos a tener que avanzar en las situaciones más difíciles. Pero sobre todo Jesús entregó su vida para que no solamente esa esposa que era infiel y que era injusta y que no le deseaba pudiera ser perdonada, sino también le dio la capacidad para vivir su vida a través de ella. Y qué propósito tan hermoso ver que Cristo siga floreciendo en la vida de las mujeres que nos rodean, y que sigamos levantando hombres que busquen la santificación de las mujeres. Jesús se dio a sí mismo, y asimismo nosotros debemos darnos. El segundo punto importante es que los hombres no deben ser ásperos con las mujeres. Textualmente Colosenses dice: amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas. Y esa connotación, la segunda connotación de los hombres, no ser ásperos con las mujeres, es muy importante porque es todo lo opuesto al amar. La palabra ásperos quiere decir endurecidos. Esa misma palabra se usa en el Apocalipsis cada vez que mencionan un libro amargo que se tragaron las personas, como produjo amargura en su corazón.
Y lo que está diciendo aquí Colosenses es que lo opuesto a amar sacrificialmente es que nosotros veamos con amargura lo que está haciendo la mujer. Veamos con amargura y que respondamos con dureza. Nosotros no podemos permitir hombres que responden con dureza y que son ásperos. Y aquí es donde yo me siento en el estándar más alto. Porque cuando a uno lo ofenden, cuando a uno le dicen algo, uno lo que quiere es responder con dureza. Porque es justo, porque tengo que hacer justicia a mi manera. Pero lo que está diciendo aquí la palabra de Dios es que no seamos ásperos y que prime el amor, que prime la entrega, que prime el sacrificio. Así que hombre, ahí donde estás, si tú has tratado con dureza a tu esposa, si le has hablado cortantemente, hoy tienes que arrepentirte de eso. Mujer, si has permitido a tu alrededor hombres que hablan con dureza a mujeres, como cristiana, tienes que arrepentirte de eso. Si tú eres una mujer que ha permitido que un hombre te hable con dureza, tienes que arrepentirte de eso. Pero vimos en el sermón pasado que la forma en la que responde la mujer no solamente es defendiéndose y haciéndose igual, sino reconociendo ese liderazgo y también buscando la salvación de ese hombre. Pero como familia nosotros tenemos que entender, como dice Primera de Pedro 3:7, ustedes maridos igualmente vivan con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso frágil y como coherederas de la gracia de la vida para que sus oraciones no sean estorbadas. Mis hermanos, nosotros tenemos que ser una comunidad, una iglesia, en donde se note que la masculinidad es como el hombre trata a la mujer con delicadeza. Como vaso frágil, como algo a que cuidar, como esto se representa en la manera en la que damos el lugar a la mujer. Si esta sociedad está llena de cómo aún la música denigra el carácter de la mujer en la iglesia, tenemos que ver un esplendor de hombres que son caballeros, que invierten dinero para ser generosos. ¿Qué vamos a proveer para que las mujeres crezcan? ¿Qué vamos a hacer para que las mujeres puedan desarrollarse en su relación con Dios? Un buen amigo cristiano no tiene que ser romántico, pero un buen hermano en la iglesia debería estar buscando oportunidades para bendecir la espiritualidad de la esposa. Mis hermanos, yo quiero que ustedes sepan, a veces creemos que la masculinidad es como nosotros compramos ropa, maquillaje, todo eso es parte de lo que nosotros hacemos. Pero si parte de tu amar a tu esposa, a tu novia, a la amiga, a la iglesia que tienes, no ha sido proveerle un buen libro, no ha sido animarla a que busque de Dios, no estás amando como el Señor quiere que ames. Necesitas ser un hombre que provea. Y como ahora vaso frágil, es que realmente la mujer debe ser cuidada. Y la forma en la que la palabra de Dios dice que nosotros debemos de cuidar es así como dice Efesios, purificándola con el agua de la palabra. Usar la palabra de Dios para alentar a la mujer para vivir en santificación. Efesios 4:31 dice: sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. No puedes alzar la voz. Tienes que buscar el estándar de Cristo para no vivir en esas relaciones. Y yo sé, hermanos, que hay momentos donde la ira se apodera de nosotros. Pero tenemos que recordar, así como dice el primer punto de que tenemos que amar, no amamos porque seamos buenos para amar, amamos porque Cristo ya nos amó. Y estamos recordando todo el tiempo el estándar que enseñamos en la membresía. Dios dice que no puedo hacer esto, Dios dice que ame como Cristo. Pero segundo, tengo que recordar, para mí es imposible amar como Cristo. Pero tengo que recordar que hubo uno que sí pudo y se entregó hasta la muerte. Y ese que sí pudo hacerlo habita en mí. Y yo hoy puedo tomar la decisión de amar en lo difícil, de ser generoso. Mi hermano, tú soltero donde estás, tienes que ser generoso y ser caballero con las mujeres de la iglesia. Si tú no lo haces siendo soltero, no lo vas a hacer después. Mujer de la iglesia, cuando tú ves que hay un hombre que no está siendo caballeroso en la iglesia, tú no puedes permitir eso. No le hables con dureza, no le hables con irrespeto, pero cultiva en su corazón un corazón que te trata como vaso frágil. Necesitamos urgentemente una iglesia que persiga esto con ambición. Nosotros no podemos seguir creyendo como los colosenses, que la espiritualidad es una espiritualidad
en la iglesia, en mis tiempos con Dios, la práctica, nuestros roles, dice mucho más de nuestra espiritualidad que muchas cosas más. Primera de Pedro 3:7 dice: nosotros maridos igualmente convivan de manera comprensiva con nuestras mujeres como vaso frágil, como vaso frágil. Así que, mis hermanos, quiero que recordemos, primero, que necesitamos amar a nuestras esposas, a nuestras mujeres alrededor, entendiendo que es Cristo el que nos ha amado primero, el que nos capacita para amarlas. El Evangelio nos recuerda que nosotros podemos amar sacrificialmente, porque ya hubo uno que nos amó sacrificialmente hasta la muerte. Si para ti es imposible amar sacrificialmente, y si de tu corazón no está amar a los enemigos, tal vez hoy tienes que hacer una pausa y reconocer que tal vez no has nacido de nuevo, porque el amor que Cristo propone es un amor por los enemigos. Y ahí es donde nosotros nos damos cuenta que somos cristianos, cuando podemos amar a las personas que no son fáciles de amar. Dios no está diciendo: mira, ámala cuando te convenga. Ámala, es una orden. Ámala en todo tiempo, sírvela. Que tu vida sea un instrumento para que ella sea cada vez más conformada a la imagen de Dios. Una de las razones por la que los hombres tienen palabra en su mente es porque tienen herramientas para inspirar a las mujeres a su alrededor. Les ayudan, no como si fueran superiores, sino que se les dio ese llamado. Hombre, tu responsabilidad como hombre en tu rol es proveer a la mujer lo que necesita para que ella pueda ser mucho más como Cristo desea que ella sea. Sírvale, pregunta cuáles son las necesidades, cuáles son sus miedos, cuáles son las razones por las cuales ella necesita ser servida, y sírvela. Eso glorifica al Señor. Si no tienes ningún interés con esa mujer, hazlo con respeto para no comprometer su corazón, pero no dejes de hacerlo. Y practícalo, soltero, y tú casado, con más intención, hazlo. Así que, como primer punto, ama a las mujeres porque Cristo te ha amado primero. Y como segundo punto, no seas áspero, porque es lo opuesto a amar a la mujer. Así que, entendiendo que, así como les dije al principio, hemos buscado la masculinidad en representaciones muy duras, muy visuales. El propósito de este sermón es que nosotros hoy amemos glorificar a Cristo con un corazón de un hombre que realmente de corazón entiende que ser hombre es ser como Jesús. El más admirable de todos los ejemplos es Cristo y cómo Él nos ha amado. Y asimismo podemos confiar en que si Él nos ha amado y nos ha perdonado por nuestros egoísmos en la cruz, su amor nos ha reemplazado para que hoy nosotros podamos amar a las mujeres como Él nos ha amado. Pero también, mujeres, debe ser tu interés proveer y tener conversaciones en donde tal vez tengas que hablar la verdad en amor y tengas que decirle a otros hombres: amado hermano, esposo, lo que estás haciendo no está bendiciendo mi vida para santificación. Necesitamos más mujeres que amorosamente puedan acercarse a los hombres y les digan: en este momento no me estoy sintiendo amada por ti, no me estoy sintiendo, pero te animo a que ames como Cristo amó la iglesia, que recuerdes que Él te da el poder para amar. Ánimo, aliento, hasta que podamos ver hombres bíblicos. Familia, esta es la palabra de Dios y quiero que oremos porque esto sea una realidad entre nosotros.